avanzar. ¿Qué dice? Mira lo que dice a continuación, ¿no? Ima avonot tishmor ya Adonai mi ya'amod. Dice, si las iniquidades las guardara Hashem o Adonai, ¿quién estaría de pie? Mi ya'amod, ¿quién se levantaría de pie? Mira, vamos a analizar la palabra iniquidad para todos aquellos que sea la primera vez que lo estén escuchando. Avon en hebreo. No lean Avon, porque alguna vez alguien dijo, ¿no?, que la marca esta de cosméticos Avon era Avon, iniquidad en hebreo. Oye, deja un poco la paranoia con eso también, ¿no? A ver, sí, avonot, la palabra avon, se refiere al pecado que no ha sido confesado o que no ha sido entregado a Hashem. Eso es una iniquidad. La palabra pecado como tal, y lo voy a repetir brevemente, pecado es toda transgresión de la Torá. Al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado. Es eso, ¿no? La acción maligna o la omisión benigna, alguna de las dos. Cometer el mal o no hacer el bien. Eso básicamente es pecado. Aparte de la otra definición de pecado que tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es otra cosa también. Pero se llama iniquidad, avon, ¿recuerdo? Con V de vaca. Avon se le llama a cuando el pecado se ha cometido, se ha denunciado, ya te dijeron, mira, hiciste esto, y tú simplemente lo ignoras y sigues derecho, como si no pasara nada. ¿De acuerdo? Eso es una iniquidad. Entonces tenemos que estar, ¿cómo? Tenemos que estar nosotros apercibidos de esto, de que si el pecado ya nos fue revelado, alguien nos lo dijo, nos han confrontado, entonces no podemos pasar por la vida como si nada. ¿Cómo si nada? No. Tenemos que hacer un alto automáticamente. Porque si tú a la hora de que te notifiquen tu infracción, tu delito grave o liviano, como sea, sigues como si nada, no te diriges a Dios, no haces todo para volverte a Él automáticamente, entonces se te empieza a contar como iniquidad. ¿Ya? Y el paso final después de la iniquidad, ¿sabes cómo se llama? Se llama rebelión. Por eso dice que Dios perdona pecado, iniquidad y rebelión. Pero no debemos esperar llegar a la rebelión. ¿Para qué? A nadie se le debe ocurrir por pasarle por la mente, voy a ver si es verdad que Dios perdona la rebelión. Jamás. No. Es que debes estar muy apercibido de la manera como te conduces para que no haya en ti iniquidad. Lo que está diciendo entonces el verso 3 es que si Hashem se pusiese de vigilante, ¿ya? Como un guardián, y eso tiene que ver mucho también la palabra guardián en este himno, ya lo veremos al final. Si Hashem fuese como un guardia implacable, infranqueable, que no dejase pasar ni una, porque toda iniquidad es como un enemigo, haz de cuenta, ¿no? Toda iniquidad o todo pecado es un enemigo, por eso el primer enemigo que tenemos somos nosotros mismos, el primerito. Por eso Pablo decía a Timoteo, guárdate de ti mismo, porque tú eres el primero enemigo tuyo como pierdas un poco aquí la perspectiva, como pierdas el horizonte o como te desconcentres. Entonces, si Hashem fuese un vigilante, como un guardia de muralla, que tiene que estar mirando al horizonte y no dejar pasar nada, por muy pequeño o débil que parezca, lo tiene que reportar y decir, mira, veo que ahí hay una caravana, ¿qué será? Ve a averiguar. Si Hashem fuese así, dice, nadie se levantaría. Todos estaríamos postrados. Mi Ya'amod, nadie se levantaría. Mi Ya'amod, ninguno. Ninguno podría ponerse en pie y actuar como si nada. Y esto también es una advertencia que hace algún tiempo en una de las Haftarot la hice. No pienses que si estás cometiendo algún pecado, alguna transgresión o una iniquidad y no te ha venido una cosa
reprensiva, no pienses que estás bien. Porque puede ser que te está dejando Hashem a que incurras en rebelión y la reprensión va a ser de rebelión y no de pecado. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces tú tienes que ser cuidadoso. Por eso es que dice a continuación, y este verso me encantó muchísimo lo que encontré, lo voy a compartir ahora. Por eso dice, Ki imeja hasliha lema antibarre. Dice, sino que contigo hay perdón para que seas temido. ¿Cómo así? Es raro, ¿no? Siempre me llamó la atención que Dios perdona para ser temido. ¿Qué significa? Que el perdón tiene el propósito, ¿ok?, de que tengas miedo de avanzar en la dirección incorrecta. Vamos a desarrollar la idea. Tú has cometido un pecado, Dios no va a evitar que se te declare. Primero te tiene que notificar, si no, no serías culpable, ¿no? Pero lo lógico es que si se te declara o se te notifica el pecado, tú lo confieses, te apartes y Dios te perdonará. Es decir, que hasta ahí llega. Y eso genera temor hacia Dios porque sabes que alguna cosa peor te sobrevendría si Dios te dejase pasar. ¿Me explico? Porque si tú pasas de largo, se te vuelve iniquidad y luego se te vuelve rebelión, es como si Dios no te hubiese perdonado en todos esos momentos, al final te viene una cosa peor. Y hay un texto en el Evangelio que dice algo así, no sea que os sobrevenga una cosa peor. Vamos a ver, yo creo que así lo dice, voy a tratar de buscarlo rápidamente. Dice, no sea que os sobrevenga una cosa peor, alguna cosa peor. Creo que hay un texto que se me viene a la mente, dice Juan 5:14. Sí, vamos a ver Juan 5:14 y mira que es interesante este texto porque es del Evangelio de nuestro propio Señor y vamos a leerlo y le dice, después de esto Yehoshua lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. O sea que el perdón es para que tú tengas temor de Dios. Mírate tú, ¿no? Porque humanamente ocurre al revés. Es que es raro. Porque humanamente sucede que si tú fallas y ves que el otro te perdona, el perdón es como un signo de debilidad. ¿Sabes? Eso es lo doloroso de la doctrina de este mundo. Que los baluartes de verdad de la Biblia te los trastoca y te los hace ver como debilidad. Mira bien, ¿eh? Entonces, esto nos enseña a que entre personas, entre hermanos, valoremos todavía muchísimo más el perdón. Porque el perdón, repito, es símbolo de lo que acabamos de leer ahora. No sea que te venga algo peor. ¿Sabes? Te perdono para que dejes de pecar, para que no te venga algo peor. Mira la lógica. Pero acá dice, ay, mira, le hice esto y me perdonó. Entonces parece como que la carne te invita a hacerlo de nuevo que sabes que te va a volver a perdonar. Pues no, es al revés. El perdón es como un límite para que tú sepas, oye, te puede pasar una cosa peor. Vete y no peques más. Es lo que está diciendo, ¿no? Es decir, ya te he perdonado, pero no tomes el perdón como ocasión para la carne, como si esto fuese una pasarela de pecados y de delitos. ¿Vale? Pasó la moda 1, la moda 2, y esto aquí está como para que hagas un desorden con el perdón. No. Mejor dicho, para decirlo de otra manera, si ya Dios te ha perdonado, ten presente que la próxima de pronto te va a venir una reprensión. ¿Me explico? Y no quiere decir que Dios te va a desechar o que vas a perder la salvación. Estoy hablando de reprensión nada más. Que ni siquiera uso la palabra castigo, porque eso lo enseñé también alguna vez. Dios no castiga, Dios reprende o corrige, que es diferente. El castigo no aparece como tal. ¿De acuerdo? Dios reprende o corrige. Téngalo claro.
Entonces, no tomes el perdón como ocasión para afianzar algo que no debes hacer. Clarísimo, ¿no? Ahora, aquí quiero tocar otro punto importantísimo porque voy a citar las palabras del gran rabino David Kimhi, que decía, ¿por qué dice el Salmo que contigo hay el perdón? Y decía el rabino, evocando toda la erudición que hay detrás de él, de su padre y todos los otros sabios de esa época, decía algo interesantísimo que me conectó una vez más con el Evangelio. Decía, contigo hay perdón significa que solo con Dios, que solo Dios puede perdonar pecados. Ya automáticamente creo que se van a conectar, ¿no? ¿Ah? Con la idea. Porque precisamente y de manera irónica, el rabino David Kimhi cita este texto de Éxodo 23 que, repito, irónicamente muchos mesiánicos y raíces hebreas lo tratan de citar como para defender la idea de que Jesús es un ángel. Y resulta que no. Vamos a leerlo Éxodo 23:20 y lo vamos a analizar. Porque continúo con la historia de David Kimhi, el comentario de Rabbi David Kimhi decía, contigo hay perdón significa que esto Dios no se lo delegó a los ángeles, ni a nadie más, solo con Él hay perdón. Mira qué interesante, porque los ángeles es verdad, los ángeles destruyeron Sodoma y Gomorra, trajeron las plagas a Egipto, mataron a los primogénitos, han destruido ejércitos poderosos. Es decir, que Dios les ha delegado a los ángeles la capacidad o la potestad de obrar prodigios y señales, ¿verdad? Cosas maravillosas que nos hemos sorprendido. Pero el perdón no se lo delegó a los ángeles. Esto es impresionante. Y entonces, para sustentar esta tesis, Rabbi David Kimhi viene a Éxodo 23:20, donde leemos, he aquí yo estoy enviando un mensajero delante de ti para que te vigile por el camino, para que te deje entrar o te haga entrar al lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y escucha su voz y no te rebeldices contra él, porque él no perdonará la rebelión de ustedes. Oye bien, ese mismo ángel que te abrió el mar, que te paró el río, que te defendió de los adversarios, no pretendas, no te confundas, que él no va a perdonar. En hebreo inclusive dice, lo yisa lefishahem. Lo yisa lefishahem significa que él no cargará. El verbo cargar, lo he explicado muchas veces, en hebreo se utiliza en el sentido de perdonar cuando levantas la carga de otro. Haz de cuenta que el pecado es graficado como que este eres tú y el pecado está aquí aplastándote. Entonces Dios carga el pecado y tú quedas libre. Pero este ángel, si tú cometes un pecado, este ángel no tiene la potestad ni la autoridad para quitarte la carga. El único que tiene esa potestad es Dios. Y por eso Isaías 53 lo dice. Vamos a ver en Isaías 53 qué nos dejó el profeta, y que sabemos que este capítulo es perfectamente mesiánico, que dice el versículo 4. Dice, sin embargo, nuestra debilidad Él la cargará. El verbo que no puede cumplir el mensajero. Aquí, Mashiach, Dios, sí lo está haciendo. Él cargará nuestra debilidad y nuestros dolores, Él los tolerará o los soportará. Y nosotros le consideraremos como alguien que ha sido castigado por una plaga, golpeado de Elohim y humillado. Pero ¿qué dice? Pero Él será profanado por nuestras rebeliones y será molido por nuestras iniquidades. El castigo de la reprensión de nuestra paz, ¿de acuerdo? Musar Shlomenu será sobre él y por su herida habrá sanidad para nosotros. Mira qué interesante. Ningún ángel, ni siquiera el que Dios envió aquí en Éxodo, podía perdonar pecados.
Y esto es el contexto que nos permite entender entonces con toda razón por qué cuando Yehoshua estuvo aquí, le dijo en esa épica conversación o debate que tenían ahí creo que era en Galilea, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y ahora entiendes por qué. Y por eso es que ellos entienden que él se quería igualar a Dios. Porque dice, oye, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Tú quién eres para perdonar pecados? ¿Ya? Inclusive en el templo, cuando alguien pecaba y llevaba el sacrificio, el sumo sacerdote le decía, por ejemplo, has sido reconciliado. No decía, yo te reconcilio o yo te perdono. No, no, tus pecados han sido perdonados. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? Porque estaba delegado. Entonces, aquí lo que Yehoshua está diciendo, oye, tus pecados te son perdonados. Ellos le entienden y que le dice, bueno, pero ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Decirle tus pecados te son perdonados. Eso lo dice hasta el sumo sacerdote. Pero te voy a mostrar, para que sepas quién es el Ben Adam y que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Fíjate, vamos a leerlo porque eso es impresionante. ¿Ya? Para que sepas, para que sepan quién es el Hijo del Hombre. Vamos a buscar ese texto, ¿verdad? Y que tiene potestad para perdonar pecados. Vamos a buscarlo, ese texto se encuentra en Lucas 5:24, Mateo 9:6, también tiene la equivalencia, el que encuentren primero. Mira lo que dice Mateo, vamos a leerlo desde el versículo 5. Porque ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, lo que decía de pronto el sumo sacerdote, ¿verdad? O levántate y anda. Dice el 6, Mateo 9:6, para que sepáis que el Hijo del Hombre, el Ben Adam, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, ya que me lo están reclamando, pues toma, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Imagínate, y todavía hay quienes piensan que Yehoshua no es Dios. O sea, no sé, tiene un poco, yo lo entiendo, ¿no? Porque creo que durante los últimos 1800 años, o pongámosle los 500 años de la Reforma Protestante, si bien es cierto que los hermanos evangélicos dicen que Jesús es Dios, algunos otros hermanos dicen que sí, que Jesús es Dios, pues como que no se atreven a decir, hombre, es que Yehoshua es Hashem, punto, que no hay Trinidad, que no hay dualidad, que Jesús no es un enviado, que Jesús no es un ángel, que no es una manifestación de Dios, no, no, es Dios en persona. Y aquí lo está diciendo, para que sepan que tengo potestad, autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y ellos mismos han declarado que solo Dios perdona pecados. Y aquí tenemos el salmo de donde sale la discusión. Ki imeja hasliha lema antibarre. Ahora yo, como diría el apóstol Pablo, no, bueno, ¿quién les ha perdonado los pecados a ustedes? Porque aquí llegamos a un punto muy interesante y hay una discusión abierta al respecto todavía. La voy a recordar porque mi intención siempre es estimular el estudio, el debate, el raciocinio, ¿no? A ver, mientras estaba el templo o antes de venir Mashiach, los pecados eran perdonados o reconciliados a través de sacrificio, con un sacerdocio levítico en un templo, básicamente en ese orden, ¿no? Con esos elementos. Desde que el templo fue destruido, ¿cómo son perdonados los pecados si Yehoshua no estuviese o si él no hubiese perdonado nuestros pecados? ¿Cómo haríamos? Estaríamos como el pueblo judío, que ellos en el fondo saben y por eso es que desean construir un templo, porque saben que sus pecados en últimas no están reconciliados. Ahora, yo lo he dicho antes, sí que hay un debate interesantísimo y que no hay mucho al respecto todavía de cómo fueron esos años en la cautividad en Babilonia, que no había templo, que no había sacerdocio y
habría que investigar o discutir ampliamente sobre cómo fue el tratamiento de los pecados. Alguna vez estuve leyendo un comentario rabínico que decía como que cuando tú estás de rebelde por fuera, Dios no te juzga. Tiene lógica, ¿eh? Porque Pablo decía, a los que están afuera, nosotros no lo vamos a juzgar. A los que están afuera los juzgará Dios en el mundo venidero, ¿no? O sea, da a entender que Israel por fuera es un rebelde y ya con su rebeldía tiene. O sea, que lo que haga en la cautividad me tiene sin cuidado, porque ya están castigados. Es un razonamiento interesante, ¿no? Entonces, es correcto, no hay más castigo que estén por fuera, ¿cierto? No hay mayor castigo que estén por fuera, que desearían estar aquí conmigo en mi presencia y todo. Así que esto me recuerda hasta la parábola del hijo pródigo, que el mayor castigo que podía recibir este hijo por haber derrochado la herencia y por haberse ido del lado de su padre era precisamente la ausencia del padre. Por eso es que el que está en casa, cuando ve que reciben al otro así, se queja y el padre le pregunta, hijo, pero yo estoy contigo, ¿verdad? Y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué haces codiciando o deseando lo del otro? ¿Tú crees que eso es vida? Eso no es vida. Eso es castigo, es reprensión, está por fuera, mejor dicho. ¿Ya? Fíjate, interesante. Esa sería una respuesta, ¿no? Un poco así escueta de esos años de la cautividad. Los pecados que cometía Israel en la cautividad no contaban, o sea, no eran reprendidos, ni tenían que ser reconciliados en ese sentido, porque estaban por fuera, ¿ya? Pero cuando regresaron otra vez el templo, ahora ya se volvió a ir el templo. ¿Qué está pasando? Fíjate qué interesante que la circunstancia ya no es la misma y ya no se puede comparar, porque aquí hay alguien mayor que el templo. Fíjate, entonces en este momento los pecados y las iniquidades ya están reconciliadas en Yehoshua HaMashiach, pero oye, confesando su nombre, porque solo en él tenemos redención de pecados. Vamos a leerlo, creo que eso está en Colosenses capítulo 1. Vamos a leerlo en Colosenses capítulo 1, que está bien planteado allí. Precisamente es la redención y todo lo que es sacrificio de él. Vamos a leer, por ejemplo, aquí en la reconciliación. Vamos a leer en el versículo... Vamos a leer desde el que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, que por medio de la muerte, ¿verdad? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fidelidad y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que solo en Él tenemos redención de pecados. Lo mismo también lo dice en el versículo 13 y 14. Vamos a devolvernos un poco. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Contigo hay perdón para que seas temido. Entonces, hay que decirlo hoy. El pueblo judío está por fuera, aunque esté en Israel, está por fuera. ¿Por qué? Porque no ha reconocido a Yehoshua, no confiesa su nombre, su sacrificio, su sacerdocio y su templo, que es Él. Él es las tres cosas. Él es el sacrificio, Él es el sacerdote y Él es el templo. Si no te ubicas dentro de Él, de lo que Él significa, estás por fuera y tus pecados entonces todavía no están reconciliados. Solo en Él hay redención, solo en Él hay perdón. Y por eso es que el perdón que hemos recibido de nuestros pecados es un perdón regenerativo, porque ninguno que realmente haya sido perdonado por su majestad Yehoshua HaMashiach vuelve a incurrir en la práctica del pecado. ¿De acuerdo? En la práctica del pecado. Puede ser que todavía evidentemente fallemos, nos equivocamos,
cometemos algún pecado, pero no nos deleitamos, no practicamos y no lo hacemos decididamente como si Él no estuviese allí. Porque con Él hay perdón para ser temido. Porque ahora sí conocemos el temor de Hashem. Es el temor que nos guarda de pecar, que nos guarda de avanzar abiertamente hacia el pecado sin ningún tipo de pudicicia. ¿De acuerdo? Yo le quiero decir a todos, a veces se ha idealizado un poco el evangelio, a veces se ha idealizado el mensaje. Sí es cierto que hay casos y casos, pero yo te voy a decir algo: si dentro de ti tienes conflicto, como dice la carta de Pedro, que el deseo de la carne es contra el del espíritu y el del espíritu es contra la carne, es para que no hagas lo que quieras. Si por lo menos tú sientes conflicto dentro de ti y te das cuenta que de pronto te vas aproximando al pecado, que no sea de muerte, claro está, y tienes ahí la lucha y todo lo demás, bueno, no te vengas abajo, no te desplomes. Desde las profundidades, clama a Hashem, clámalo que te dé salida. Pero no te sientas mal de que si tienes ese conflicto, es que yo soy un pecador, entonces Dios no me ha perdonado, porque mira que estoy al borde de pecar o he cometido un pecado. No, porque también dice el proverbio: 7 veces podrá caer el justo y Dios lo levantará. Pero eso tiene evidentemente digamos, una intención de mostrarte de que no te vayas al otro extremo, al extremo, como decía el apóstol Pablo, para que no se consuma de demasiada tristeza. ¿Se acuerdan del caso de Corintios, no? En 2 Corintios 5 creo que es, Pablo dice: bueno, ya yo perdoné al ofensor y yo les insto a ustedes a que también lo perdonen, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Porque de por sí el ser humano es muy proclive, como lo comentaba esta tarde, a la culpa. Y entonces tiene que haber, si ya de por sí tienes culpa encima y luego los demás te van a vivir recordando, oye, ahí pueden pasar cosas. Por eso dice el verso 5, Kiviti Hashem kiftanafshi, belit varojo halti. Dice: he esperado a Hashem, lo ha esperado mi pescuezo, mi cuerpo, a su promesa o palabra le doy espera. Vamos a explicar. He dicho en otras ocasiones que el verbo kavá en hebreo, o kivá, como fuera en piel, perdón, este verbo transmite la idea de esperar algo de vuelta. Es decir, ya estabas aquí, la persona se fue, cuando tú le esperas de vuelta que venga porque ha dicho que va a volver, ese es el verbo que se utiliza. Y el otro verbo, el verbo yahel, es el verbo cuando tú has esperado algo que de pronto nunca has visto. Entonces, tú pides un producto, supongamos, o alguien te dice: oye, te voy a enviar una sorpresa. Tú estás esperando por primera vez esa sorpresa. Nunca la has visto, no sabes qué es. Pero cuando has pedido de nuevo algo que te ha gustado, un medicamento, un producto, y lo vas a pedir de nuevo, ese es otro verbo. El hebreo es así de rico. Tiene verbos distintos según la intencionalidad o la situación que estás viviendo. Aquí es muy interesante porque tiene como el orden inverso. Dice: Kiviti Hashem, esperaré a Hashem de vuelta. Lo espera mi ser y a su palabra la sigo esperando. Es decir, a su promesa. Aquí cuando dice a su palabra, creo que así dice, ¿verdad? Entienda palabra como promesa. La expresión hebrea davar, dice el davar de Hashem, se oye un poco extraño, ¿no? Yo oigo gente que dice el davar, sefer davar, ¿no? A ver, davar es un vocablo muy interesante en hebreo, pero como lo he explicado antes, en alguna ocasión, davar en hebreo significa asunto, issue en inglés, o en algunas otras ocasiones apela al sentido de promesa. Entonces, esperaré de vuelta a Hashem, esperaré de vuelta y a su promesa la esperaré. Qué interesante esto, porque por ejemplo, Hashem ha venido aquí y nosotros lo estamos esperando de vuelta. Ahí aplicaría la primera parte del verso. Y a la segunda, diría el escritor,
era la promesa. ¿Cuál es su promesa? El Ruach HaKodesh. ¿Ya? Fíjate, interesante, este versículo se vivenció en la época de los apóstoles de una manera muy literal. Se esperaba por primera vez para los gentiles que viniese el Ruach HaKodesh, aunque ellos ya habían sido instruidos en esperar la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, por eso es muy precioso este salmo, ¿no? Kiviti Hashem kiftan nafshi velit baruch ochalti. Dice, mi ser, mi nefesh, mi pescuezo, mi ser, ¿no? En términos general, está para el Señor más que los guardianes están para la mañana. Este es un verso enigmático. Algunos se van por una literalidad que sugiere pues que bueno, el guardia está esperando a que amanezca para soltar el turno e irse a dormir. Me pareció un poco gracioso, ¿no? Pero resulta que el otro sentido que pude encontrar documentado, porque aquí yo no me quiero inventar cosas, ¿ya? El otro sentido que sugiere es que los Shomrim, los guardianes, somos nosotros los que oramos a Hashem y que la mañana es el tiempo de la redención. Entonces, mi ser está para el Señor de la misma manera que están los guardianes para la mañana. Interesantísimo. Wow. Porque está mostrándote entonces la perseverancia en guardar. ¿Cierto? Si bien el... ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Estamos siendo llamados los vigilantes, los guardianes. Estamos siendo llamados o instados a guardar, ¿cierto? La compostura y la relación con Hashem hasta la mañana. Se me viene a la mente esta hermosa alabanza que dice, cuán gloriosa será la mañana. No se está refiriendo al periodo de luz, a las primeras horas del día, se está refiriendo a la mañana, el tiempo de redención. Y es interesante, por eso dice, y lo repite por una segunda vez, Mishomrim la Boker, y vuelve a decir entonces, Yahel Yisrael el Hashem, ki im Hashem ahesed ve arbe imo fedut. Dice, espera, aunque sea la primera vez, es lo que está sugiriendo, Yahel Yisrael el Hashem. Si hasta ahora, y alguno de pronto puede ir a ver este video por primera vez, de pronto no ha recibido al Señor todavía, porque este video probablemente hoy, y lo digo en el nombre del Señor, lo vaya a ver alguna persona que hasta ahora no ha recibido Ruach HaKodesh, ¿de acuerdo? Y está pasando por momentos complejos, inciertos, turbulentos. A esa persona que vaya a ver este vídeo le digo, Yahel Yisrael el Hashem. Espera, aunque sea la primera vez que lo vayas a hacer, a Hashem. Porque con Hashem hay solidaridad. Hay solidaridad. Él es solidario, está dispuesto, es su característica, es su naturaleza. Personas que de pronto piensan en suicidarse, piensan en huir, piensan en hacerse daño, aunque sea la primera vez que vayan a esperar, espera a Hashem. Espéralo porque con Él hay solidaridad y hay abundante pago de redención. Porque así es como dice la última parte del verso. Harbei mofedut. ¿Cómo traduce allí? Redención. Pone redención, pero ya he explicado antes que la palabra redención en hebreo tiene dos términos diferentes. Una cosa es pedut o pidión, que es el pago del precio de un rescate, o geulá, que es cuando se recupera a la persona que estaba cautiva. Con Hashem hay mucho pago de rescate, es decir, no hay una deuda o no hay un problema que no pueda ser cubierto por la cuota o el seguro de Hashem, pero ten presente a ti que vayas a esperar a Hashem por primera vez, que con Él hay perdón para que sea temido, para que no perseveres en lo que hasta ahora estabas. El certero llamado de vete y no peques más. Y por eso dice, Behu yifde et Israel mikol abonotav. Y Él será quien pague el precio, no será otro.
Por eso dice, y Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Oye bien, cuando dice redimirá es Él pagará el precio, no otro, no es otro, ni siquiera por muy romántico que suene y por muy amoroso que parezca, es que le envió al Hijo. No, Él pagará el precio, Él en persona. Él vino a presentarse aquí a sí mismo porque por Él fue que juró, no juró por un segundo, no juró por un mensajero, por Él mismo juró. Y por eso, Uyifde et Israel mikol avonotav. Él pagará el precio de Israel, ¿no?, de todas sus iniquidades. Pero para que no te venga algo peor. ¿De acuerdo? Bueno, Javerim, con esto hemos llegado al final del comentario de estos 8 versos, pero que se dan cuenta que dieron mucho de qué hablar. De hecho, este video se extendió más de lo que otros himnos se extendieron, pero espero que esta palabra llegue y haga lo que tenga que hacer en todas las personas que lo escuchen. Compártalo con personas que ustedes conozcan, que de pronto todavía no son creyentes, no han tenido esa experiencia contundente con Hashem y que de pronto están, o no, puede ser que no estén pasando, pero compártanselo. Pero sobre todo aquellas personas que estén pasando unas necesidades, unos conflictos y todo, que esta palabra seguramente va para ellos también con mucha más luz. Y eso es mi oración al Señor de que así sea. Bueno, Javier, entonces vamos a entonar la bendición que el Señor ordenó para los hijos de Israel, pueblo acercado por el sangre de Yehoshua HaMashiach. Bueno, voy a verificar la afinación, que hace poco cambié las cuerdas y se desafina un poco cuando están nuevas. Bueno, más o menos allí. Aquí vamos, me perdonan si no está muy afinado porque no quiero gastar más tiempo, ¿no? Dice así. Que te bendiga Adonai y que te guarde también. Que Adonai te ilumine, que ponga su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti, te dé la paz. Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha. Yaher Hashem panav elecha v'chuneka. Yisach Hashem panav elecha ve'yasem lecha shalom. Amén. Vitihil Urhim, con temor y cariño, Jabrim. Nos vemos la próxima. Shavua Tov.